Damos la bienvenida al doctor Claudio Galarza, médico del Hospital Monte Sinaí, uno de los expertos en la COVID-19 en esta ciudad. Doctor Galarza, bienvenido. Hace muy pocos días comentábamos en nuestro medio de comunicación, en contacto con otro de los expertos en la COVID-19, sobre una noticia de un importante medio de comunicación. Nos referimos al New York Times y ponemos este titular en pantalla para quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Este artículo titulaba "Sin forma de identificar a los pacientes de Omicron y Delta, las decisiones de tratamiento son irritantes para los médicos", y señala en el texto: "La mayoría de los médicos estadounidenses no tienen forma de determinar qué variante del coronavirus lleva a un paciente, una distinción que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los pacientes de alto riesgo portadores de la variante Delta podrían beneficiarse enormemente de dos tratamientos particulares con anticuerpos monoclonales que han demostrado reducir la hospitalización y la muerte. Pero estos medicamentos probablemente no harían nada para los pacientes con Omicron, que solo responderían a un tercer tratamiento con anticuerpos que es muy escaso". Y continúa la crónica con una serie de detalles. Siendo usted un experto en esta área, además uno de los médicos que utilizan este tipo de medicamentos, y estando en un momento crítico Ecuador en una transición, como lo han dicho otros distinguidos invitados desde el mundo científico y académico, se encuentra en una transición entre los efectos de la variante Delta y Omicron. Vale la pena dialogar sobre estos temas. Bienvenido. Buenos días, estimado Gustavo. Creo que lo primero que podría decir respecto a su pregunta y comentario es que las variantes Delta y Omicron podemos diferenciarlas, si bien no tenemos la capacidad para diferenciar o la cantidad de test que necesitamos. Podremos decir que se puede diferenciar por la clínica. Obviamente vemos y ya están demostrándose de que el Omicron presenta diferentes síntomas de lo que presentaba la Delta, ¿verdad? Tenemos más síntomas aquí como dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de los músculos. Y si estamos en medio de este momento del boom del Omicron, es probable que un paciente que presente estos síntomas tenga más la variante Omicron que la variante Delta. Pero pasando al tema de los anticuerpos monoclonales, para el público explicar de qué se trata, estos son simplemente proteínas de gran tamaño que son creadas en laboratorio por medio de la fusión de una célula madre y una célula de origen plasmático que tiene que ver con el cáncer. Entonces, esta es una célula tumoral. Esta unión, esta célula híbrida, produce proteínas que pueden ser usadas para el tratamiento de diferentes enfermedades. Los últimos 20 años se han usado básicamente para enfermedades autoinmunes y para el cáncer. Y con el advenimiento del COVID, obviamente se buscó la creación de estos medicamentos, de estas proteínas, que pudieran unirse al virus y controlarlo. Creo que hablábamos hace mucho tiempo que era esa una de las estrategias para los pacientes que podrían estar graves, e incluso ahora ya hay anticuerpos monoclonales para los pacientes que tuvieron reacción a la primera vacuna y necesitan de todas maneras estar protegidos. Se pueden usar estos medicamentos. Ya están aprobados en los Estados Unidos 2 o 3. Lo que limita su uso obviamente es el alto precio. Todavía no están registrados en Ecuador. El único que hemos usado, yo personalmente he usado y muchos colegas en el país han usado, es un anticuerpo que está aprobado para la inflamación producida por una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Denos una idea de los costos de este tipo de tratamiento, además de la disponibilidad de medicamentos, sabiendo que ese es un problema muy serio, sobre todo para los servicios públicos de salud, pero que también están siendo afectados los servicios privados. Sí, en este momento los anticuerpos directamente contra el COVID-19 están disponibles solamente en los Estados Unidos y a alto costo. También ya en Corea del Sur existe un anticuerpo para el COVID-19, directamente para el COVID-19, que tenía un precio de más o menos unos $1,500 por tratamiento de 3 días para pacientes, $1,500, $2,000. Los que están aprobados de Roche, de Regeneron en los Estados Unidos, tienen un costo mucho más alto. Son los que usaron el expresidente Donald Trump para su tratamiento. Y aquí en Ecuador, el tocilizumab tiene un costo aproximado de unos $200 por dosis.
Si es que usted utiliza este medicamento en etapas muy tempranas de la COVID, sobre todo en la variante Delta, que sí produce problemas respiratorios como una neumonitis o inflamación generalizada, generalmente con 2 o 3 ampollas ha sido suficiente para controlar la enfermedad. Estamos hablando de unos $500, $600 tal vez. Pero lamentablemente esto también se condujo a la escasez, desapareció el tocilizumab del país y luego tuvimos el lamentable hecho de que se extraían, se robaban de la seguridad social y es este señor que está preso por haber vendido este medicamento que cuesta $200, un poco menos, a 1,000, 2,000 por las redes, creo que no me acuerdo en este momento el apellido, pero es un caso que todos conocemos. Entonces, para el tratamiento de la COVID-19 en este momento existen varios anticuerpos monoclonales y tenemos la esperanza de que por lo menos el que existe y está disponible en el país pueda ser accesible a más número de personas y sobre todo en etapas tempranas cuando los pacientes presentan síntomas de inflamación generalizada y es posible ese momento detener para evitar ser hospitalizados o llegar a la UCI. ¿Cuál es, doctor Galarza, su opinión, su diagnóstico sobre la situación actual? Hemos podido atestiguar una verdadera explosión de contagios en la ciudad de Cuenca. Las redes sociales nos alimentan diariamente. Por supuesto que hay que tomar con pinzas todo lo que se hace y se dice por allí, pero lo cierto es que creo que no hay excepción entre las familias cuencanas que no tengan al momento por lo menos alguna persona infectada con COVID. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son los efectos de los excesos de las festividades de noviembre? ¿O está también influyendo esto que nos decía otro de los expertos, el doctor Patricio Rojas de la Universidad San Francisco de Quito, de su departamento de microbiología, que decía que se está justamente en Ecuador en una transición entre los efectos de Delta y de Omicron y que finalmente sugería vamos a terminar también en Ecuador con una omnipresencia de la variante Omicron? ¿Coincide usted con ese punto de vista? Absolutamente. Yo creo que este momento, y ya sabemos que el Omicron es comunitario en el país, eso no es ningún secreto, y debido a los síntomas y a la cantidad y a la velocidad de contagio, si no es ya la variante predominante, lo va a ser en muy poco tiempo. Personalmente he visto varias familias, como usted menciona, infectadas, todos los miembros de la familia con COVID estos últimos días, pero la característica es que son muy leves. Realmente ninguno ha necesitado hospitalización, algunos de ellos apenas tratamiento. La única recomendación es aislarse y esperar unos 4 o 5 días, como está ahora determina también en los Estados Unidos, ya no se necesita estar 10 días aislados, sino con esta variante, con estos síntomas, no más de 4 o 5 días. Pero lo más importante es que ante cualquier peligro, los seres humanos, real o ficticio, no debemos reaccionar con pánico. Creo que el pánico no es un buen consejero y en Cuenca ha pasado que realmente la gente que está sintomática y quiere una prueba del COVID-19. Mi recomendación es que las personas que ya están, que tienen a su alrededor pacientes con COVID y no tienen síntomas, no hay necesidad práctica de hacer una prueba, porque la probabilidad de que salga falso o negativo es muy alta. En cuanto a la conveniencia de hacerse una prueba antes de la vacunación, todo el tema de la vacunación, hemos hablado mucho en este medio de comunicación y creo que es de conocimiento general, pero hay la necesidad de una segunda vacuna o de una tercera vacuna. ¿Las personas deberían realizarse una prueba antes de inmunizarse con esa nueva dosis? No, yo creo que no. La única causa para hacer una prueba hablemos de las pruebas porque hay diferentes. Primero la de PCR. La PCR, no olvidemos que casi un 40% de los pacientes que tienen síntomas y se realiza una PCR puede salir falsa negativa, porque es operador dependiente, depende de la persona, la habilidad de la persona para pescar el virus. Que no incluso la PCR no es segura. O sea, no es segura porque no hay la seguridad de que usted pueda pescar el momento de que hace el hisopado. Si la persona es muy experta y logra tomarla y está positivo, eso es 100% seguro que es positivo. O sea, si es un PCR positivo hay que creerle. Ahora que logre la persona atrapar al virus es otra cosa. Y está demostrado que casi un 40%
de este acto del hisopado puede ser falso negativo. Entonces también depende. Si una persona no tiene síntomas, y yo esto coincido con el Ministerio de Salud actualmente, que las personas que tienen síntomas deben acceder a una prueba. Ahora, cuando han existido contactos, es otra de las preguntas recurrentes, justamente en estos días, cuando se ha tenido contacto con una persona que ha sido comprobada como positiva, ¿qué tiempo debe esperar la persona para someterse a pruebas o iniciar tratamientos? Eso es una recomendación práctica. Por ejemplo, una familia de 8 miembros recientemente tenía un paciente positivo y pocos síntomas: dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores de los músculos, y tenía 7 miembros de la familia con quien estuvo el fin de semana. Ninguno con síntomas. ¿Cuál es la recomendación? Pues aislarse 3-4 días todos, porque la probabilidad de que estén contagiados es muy alta. Ahora, pedir a estas personas, a las 7 personas, que vayan a hacer una fila sin síntomas, hacer una prueba de hisopado o un antígeno, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Primero, porque no tienen síntomas y la probabilidad de que salga negativo, así estén contagiados, es muy alta. Y si no están contagiados con la cantidad de gente que ahora se hace las pruebas, pues se van a contagiar ahí o van a contagiar al otro. Entonces, la regla es que no entremos en pánico. Si usted tiene un contacto directo con alguien positivo y pensamos que ya lo más probable es por la clínica, la variante Omicron, por favor, aíslense, quédense 3-4 días en la casa, que no es necesario quedarse más tiempo y luego ya estar libre, ¿no? Pero realmente la carrera por las pruebas ahora es algo que sorprende. Yo me hice una prueba de PCR en Europa. Otra situación recurrente que se está dando en la ciudad de Cuenca, y entendemos que en todo lado en realidad, es la presencia de otras gripes o tipos de influenza, incluyendo aquí la H1N1, que entendemos es muy recurrente en Ecuador. Sí, pero probablemente lo que está pasando ahora y lo que está pasando en todo el mundo y datos de otros países es que la variante Omicron está, por decirlo de alguna manera, invadiendo a toda la población. Y esto va a pasar en los próximos 2-3 meses, que la gente se va a contagiar de Omicron. La idea es de que no llegue a saturar los servicios médicos. Otra cosa interesante. Esa es justamente la advertencia que el día de hoy ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que el mayor peligro de Omicron es la saturación de los servicios médicos y en consecuencia otro tipo de problemas que generaría la salud por cuestiones de morbilidad. Sí, pero hay una diferencia. La saturación de los servicios médicos en este caso no es con hospitalización o cuidados intensivos, es simplemente la visita al médico con síntomas. Los pacientes que no tienen síntomas no tienen que ir al médico si estuvieron en contacto con otra persona, tienen que aislarse. Y esto se está dando ya bastante en esta urbe, en Cuenca. Aquí yo he visto, como le digo, una familia de 8 miembros donde solamente uno tenía síntomas, pero igual los 7 asintomáticos llegaron a la consulta. Entonces la idea no tenían por qué ir a la consulta, tienen que ir a la casa y esperar, porque si no, esa es la saturación del servicio médico. También a veces hacen comentarios y dicen, por ejemplo, las UCIs están saturadas, pero en mi hospital en un momento teníamos 2 camas de UCI, quiere decir que si hay un paciente, tenemos el 50% de saturación. Yo creo que las autoridades deben decir exactamente cuántas personas están saturadas. Si el Hospital Regional del Ministerio de Salud tiene 8 camas de UCI y tiene 4 pacientes, entonces en realidad no es tanto. Si tuviera 100 camas de UCI y la mitad estuviera saturada, pues es otra cosa. Coméntenos también, doctor Galarza, su opinión con respecto a las clases presenciales que estaban ya en curso en Ecuador, tanto en los niveles primario, secundario, universitario. Las prácticas de teletrabajo que el gobierno nacional, entendemos, lo está empezando a aplicar en forma más intensa ya como política de Estado aplicable a su gobierno. Y esas recomendaciones de que si no es imprescindible, se intente la presencia física en los lugares de trabajo, se intente hacerlo por vías telemáticas. Todo depende de la estrategia que tenga el Ministerio de Salud y el gobierno. Si la intención es de que lleguemos rápidamente a una inmunidad de rebaño, digámoslo así, rápidamente, pues no se deben
tomar estas medidas. Pero si la idea es de que nos contagiemos más lentamente, porque igual nos vamos a contagiar, no nos va a salvar el aislamiento del contagio al final del día, pues pueden retrasar el contagio cancelando o pidiendo que los alumnos no asistan a la escuela, a la universidad por un tiempo. Pero lo único que va a hacer es retrasar, no va a impedir. La gran fortuna es que la mayor parte, el 80% casi de los ecuatorianos estamos vacunados. Y eso implica una defensa extraordinaria realmente contra todas las variantes del COVID. Podríamos traducir su mensaje, doctor Galarza, en que debemos en estos días asumir una actitud de prudencia, pero con tranquilidad. Absolutamente, no, ningún pánico. Las personas que no tienen síntomas no tienen la necesidad práctica, ni costo-beneficio de hacer una prueba, porque probablemente no van a restar. Si una persona se hace una prueba sin síntomas y tiene el COVID y sale falsa o negativa, es igual contagiosa. Entonces, la información que nos dan las pruebas deben ser hechas exactamente con un paciente individual. Si una persona, por ejemplo, una persona se embaraza, le hacen la prueba, está positiva para embarazo. No quiere decir que cada mes tienen que hacer una prueba de embarazo. Se entiende que ya se embarazó. Entonces, una persona no tiene que estar todo el tiempo haciendo pruebas. Si ya le dio el COVID, ¿verdad? El sistema inmune es como los soldados. Los anticuerpos son como los soldados. El momento que nos enfermamos, los soldados salen, pelean con el virus, pero el momento que no hay el virus o estás vacunado, regresan a los cuarteles y se guardan ahí. Las células del sistema inmune de memoria. Si usted en este momento hace una prueba de anticuerpos, obviamente no va a encontrar anticuerpos, pero eso no quiere decir que no tenga defensas. Si se contacta con el virus, pues los soldados salen de los cuarteles y atacan al virus. Por eso, hacer cada vez anticuerpos tampoco tiene sentido. O quién tiene más anticuerpos o menos anticuerpos, no quiere decir que esté mejor o peor defendido. Además de los soldados, tenemos a la marina, la aviación, tenemos otros componentes del sistema inmune que nos protegen también. Entonces, no pánico. Es lo que se debe hacer. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado y sus excelentes opiniones y consejos, doctor Galarza. Gracias, Gustavo, un gusto. Declaraciones del doctor Claudio Galarza, él es médico del Hospital Monte Sinaí en la ciudad de Cuenca.